Buenos días para todos. Un gusto saludarlos el día de hoy, por esta mañana un poquito fría que nos trabaja hoy el día. Bueno, para iniciar, pues recordarles que estamos iniciando nuestro segundo periodo, entonces es importante que tengamos la participación más activa en este tipo de trabajo. Yo sé que es un poquito a veces complicado, pero pues la idea es que participemos de todas las actividades que estamos trabajando ahí. Básicamente la estructura de la clase cambió un poquito. Nosotros vamos a encontrar una o dos veces por semana mediante la plataforma y pues tendrán unas actividades asignadas. Las actividades asignadas ya la coordinadora les explicó dónde las van a encontrar, que es básicamente un archivo PDF donde se organizan las actividades que corresponden al día. Por acá las tenemos, voy a ver si las puedo mostrar en un momentico. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me perdió. Acá está. Acá las tenemos. Entonces, van a encontrar lo que se va a trabajar en la semana, que serían los tópicos, lo que buscamos que es la meta de comprensión. En este caso, es identificar el trabajo de la potencia como una forma de energía aplicando estos conceptos a la solución de problemas de la vida diaria. Y pues se encuentran descritas las actividades a realizar. Entonces, casi siempre nosotros vamos a encontrar en la tercera hora de clase. ¿Listo? Y acá está escrito por cursos, pues en qué fecha, o la primera hora que se debía hacer. Entonces, para la primera hora, que fue el día de ayer, tuvieron que realizar la lectura de ciencia, del libro de ciencias. Esto está acá, esto puede cambiar, porque resulta que yo estoy trabajando con base al módulo virtual, pero en el módulo físico también van a encontrar el mismo tema. Pues no hay problema, sino que simplemente las páginas de allá van a cambiar un poquito. Ahora, en la parte de abajo, pues se da a tomar nota en el cuaderno los conceptos de energía, los tipos de energía, el trabajo con reacción propia. La idea es que nosotros trabajemos con base a nuestra propia reacción. No que copiemos del libro, sino que tratemos de construir las ideas para luego podernos encontrar y discutir un poco acerca del tema. Luego tendremos un encuentro en la plataforma de Zoom. Los links para ingresar están en la parte de abajo. Y pues una actividad que va a ser un taller o unos ejercicios, depende de lo que tengan en clase. Recordemos que esas actividades se realizan en los espacios de clase. No, y pues de manera extra simplemente se les dejó para los que no se pudieran conectar espacio hasta las 8 de la noche del mismo día. O sea, tienen hasta las 8 de la noche para enviar la actividad, pero la idea es que lo hagamos en los tiempos de clase. Ahora, vamos a discutir acerca de lo que teníamos acá sobre la energía. Entonces, ¿qué es la energía? La acción de las fuerzas no solamente se manifiesta en el movimiento o una deformación de los cuerpos, también se evidencia en los fenómenos que son aprovechados a diario por la humanidad. Por ejemplo, la fuerza gravitacional permite que el agua almacenada en un embalse se encaude en canales para ganar velocidad y producir electricidad. Un generador o las fuerzas nucleares que generan reacciones definen la dinámica del planeta. Entonces, pues uno podría definir la energía como el amor. ¿Sí? Si uno le preguntan qué es el amor, pues uno no tiene una definición exacta. Uno puede decir el amor es tal cosa, sino uno tiene varias percepciones del amor. Entonces uno dice, no es lo mismo el amor que yo siento por mi hermana, que por mis hermanos, que por mi papá, por mi mamá, por mi novio, o sea, por muchas cosas. Entonces uno lo que hace es categorizar el tipo de amor. Así pasa en física. Uno no
puede categorizar la energía en una sola cosa, o sea, no se puede unificar en un solo concepto. En física, pues en la parte que corresponde a Newton, uno habla que la energía es básicamente la capacidad de realizar un trabajo, o sea, que un objeto tiene para realizar un trabajo. Y pues la separa dependiendo de los tipos de trabajo que va a realizar. Por ejemplo, está la energía cinética que hace referencia al movimiento, está la energía potencial gravitacional que es debido al campo gravitacional de los objetos, está la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, está el potencial eléctrico como otra forma de energía, el trabajo y la potencia. Para nuestra primera parte, pues nosotros vamos a hacer una aproximación a esos tipos de energía. Es decir, vamos a trabajar con las energías para luego poder responder una pregunta grande que ¿qué es lo que pasa con la energía? Porque hay un principio que es el de conservación de la energía. Entonces, ese es el que nos permite a nosotros físicamente trabajar y realizar todas las cosas que nosotros tenemos ahí. Entonces, en la primera parte, pues hablaba un poco del trabajo, sobre qué era el trabajo. Acá teníamos como un videito para ver. Energía renovable. Itaipú, generadora de electricidad, ubicada en la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay. Eléctrica, una líder mundial en la producción de energía limpia y renovable, ya que, desde su apertura, en el año de 1984, ha producido más de 2,5 mil millones de megavatios hora, un hecho que supera enormemente la mayoría de las plantas termoeléctricas. La hidroeléctrica cuenta con 20 plantas generadoras que proporcionan el 15% de la energía eléctrica consumida en el Brasil y el 86% de la energía eléctrica consumida en Paraguay. Para que la energía eléctrica se produzca, el agua de la represa se mantiene a un desnivel de 120 metros de altura aproximadamente. El agua desciende por la acción de la fuerza gravitatoria que impulsa numerosas aspas que se encuentran conectadas a turbinas. Las turbinas giran y, como resultado, la energía cinética se convierte en la energía eléctrica que es suministrada a ambos países. Bueno, pues ahí nos contaron un poquito cómo es que se genera la energía eléctrica. Entonces, esa se llama energía potencial eléctrica. Entonces, estamos convirtiendo la energía que tenemos almacenada en forma de trabajo en el agua, por eso tiene que estar en un punto más alto, en energía cinética. Y esa energía cinética a su vez se transforma en energía eléctrica. Básicamente, pues uno habla de el boom de esto de las energías renovables y las no renovables. Las renovables son aquellas que se pueden generar en procesos y siempre se pueden volver a utilizar. Por ejemplo, la energía eléctrica, tenemos la energía solar, la energía eólica. Todas esas energías son renovables porque no se agota el recurso. A cambio, tenemos otro tipo de energías que son las no renovables, por ejemplo, las que vienen de los combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, como la energía geotérmica, porque esos recursos con el paso del tiempo se agotan. Entonces uno no tiene 10.000 barriles de petróleo ahí disponibles para todo el tiempo. Nosotros tenemos un problema energético muy grande y es que dependemos mucho de las energías no renovables. Entonces ahí es donde empieza a suceder esto y empiezan a mirar cómo podemos transformar esa energía. Y eso se llama el principio de conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma en otro tipo de energía. Por ejemplo, cuando uno va para Melgar o para Girardot, uno sale por la autopista sur, ahí hay un embalse que se llama el embalse del Muña. Y si uno mira por el lado derecho del peaje, ve que unos tubos bajan hacia Mesitas. Allá en Mesita hay una planta generadora de energía. Entonces, mediante la energía potencial, porque esa depende de la ubicación del cuerpo,
se vuelve energía cinética y luego esa energía cinética se transforma en energía eléctrica mediante bobinas y todo ese proceso. Más adelante lo vamos a trabajar con un poquito más con más detalle, perdón. Entonces, la primera energía que vamos a trabajar es la que hace referencia al trabajo. Entonces, supongamos que una persona levanta un objeto de masa de peso mg a lo largo de una distancia de, y otra persona levanta un objeto del doble de cuyo peso es el doble a lo largo de la misma distancia como se muestra en la imagen 1. Entonces, tiene una masa mg, que sería el peso del objeto. Recordemos que el peso es masa por gravedad. Y mediante la cuerda le ejerce una tensión hacia arriba. Entonces, eso va a generar que el cuerpo se mueva, porque nosotros ya estudiamos que la segunda ley de Newton es la que causa que los cuerpos se mueven. Ahora, tenemos un cuerpo del doble de masa, por eso este vector es un poquito más largo, y pues tiene que aplicarle 2 veces la fuerza, al ser el doble de masa. Si en ambos casos los objetos suben con velocidad constante, entonces la fuerza aplicada a cada cuerpo es igual al peso de este, pero en dirección opuesta, dado que la sumatoria de toda la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, de acuerdo con la primera ley de Newton. Pregunta, ¿por qué la suma debe ser 0? ¿Nadie opina? ¿Están callados? ¿Están dormidos? ¿No? ¿Nadie aporta una idea de por qué esa suma debe ser 0? Como que se fueron a desayunar y me dejaron hablando solo. Pero recordemos que... Dime. No es por... ¿Quién iba a hablar? Yo, porque las fuerzas van en direcciones opuestas. No. Miren dónde está la relación. Suben con velocidad constante. ¿Qué implica que un cuerpo se mueva en movimiento rectilíneo uniforme? Eso lo vimos en clase. Que la velocidad es constante. Exacto. Y para que la velocidad sea constante, ¿cómo deben ser las fuerzas que actúan sobre él? Acordémonos que la primera ley de Newton dice que un objeto no cambia su estado de movimiento a velocidad constante o de reposo a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si un cuerpo se mueve a velocidad constante, quiere decir que la suma de fuerza sobre él es ¿cuánto? 0. Entonces, para que el cuerpo cambie su estado de movimiento, ¿qué debe haber? Una fuerza, un impulso. Bueno, sigamos. Esto quiere decir que la fuerza en el segundo caso es el doble de la fuerza aplicada por la mano de la primera situación. El concepto de trabajo desde el punto de vista de la mecánica está relacionado con la fuerza aplicada y los efectos que esta fuerza, que tiene esta fuerza sobre el desplazamiento, la deformación de un cuerpo. Ahí dice que es el trabajo. Expresado así, el trabajo W realizado por una fuerza F que actúa sobre un cuerpo determinado en la misma dirección que se desplaza es igual al producto de la magnitud de la fuerza del desplazamiento delta R, el cual está sometido al objeto. Es decir, que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del delta desplazamiento. Clarísimo, ¿sí o no? Está más evidente que volverlo a decir. ¿No? Sí, fue claro. Ah, bueno, me alegra. Chinos están pilísimos hoy. Recordemos que esto es un sistema de referencia, ¿no?
Ahí vamos a medir posiciones, ¿listo? No vamos a medir fuerza en este sistema de referencia. Vamos a medir posiciones. Entonces yo tengo una pepita acá. Ahí está la pepita. Y después moví esa misma pepita, pero la moví. Ay, es que la pinté en amarillo y ahí no se ve. Verde. Eso. Supongamos que la pepita se movió ahí. ¿Cuál es la distancia de la pepa? ¿Dónde queda la distancia entre estas dos? Entonces, la distancia estaría dada por esa línea recta verde. Esa sería la distancia de desplazamiento de la pepa. ¿Listo? Recordemos que una cosa es la posición y otra cosa es el desplazamiento. La posición está ¿por dónde? Por las coordenadas X, Y que tiene esta pepa acá, y la posición de la pepa verde estaría dada por la condición por las coordenadas X, Y que tiene acá. El desplazamiento es la distancia de separación que hay entre esta pepa y esta pepa. ¿Qué es la trayectoria? La distancia, No, ¿Hacia dónde se está moviendo el objeto? tampoco. La trayectoria es ¿Recorrido que hizo? casi. Está tibia. Son los... ¿En lo que recorre Dime. el objeto? No, miren, lo que les digo, una cosa es la posición. Recordemos que la posición de la pepa está dada por las coordenadas XY. Es decir, ese vector negro que está ahí es la posición. Y aquí estaría la posición de 2. La distancia es cuánto se movió el objeto de un punto a otro. Sería la línea verde. ¿Listo? La trayectoria es el camino que usa para llegar al otro lado. Entonces, si uno podría decir, una trayectoria sería la misma verde, ¿no? Se movió en línea recta y no hay problema. Pero ¿de cuántas maneras cuántos caminos hay para llegar de aquí a acá? infinitos, Infinitos. ¿Por qué infinitos? porque puede haber muchas figuras, Sí, o sea, exacto. muchas maneras, ¿no? Exacto. Puede ser que el objeto haga esto. Ñan. Esa es una trayectoria. Otra trayectoria por acá. Otra trayectoria en línea recta. Otra trayectoria se puede ir dando vueltas por acá. Otra trayectoria puede ser por acá abajo. Entonces son infinitos caminos. Esas dos cosas hay que aprenderlas a diferenciar. ¿Listo? Una cosa, posición está dada por las coordenadas del cuerpo en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, esto puede tener posición 3,2 y esta puede estar en 5, que con el mouse es un poquito difícil dibujar. Entonces, supongamos que eso es un 5 bien hecho. Entonces, esta está en 5,5. Esa sería la posición de la partícula. La distancia es la línea que une de acá a acá. Por ejemplo, supongamos que eso fueron 3 metros. Entonces, esa sería la distancia. Ahora, la trayectoria son los caminos que hay de aquí a allá. Una trayectoria es abierta cuando voy del punto A al punto B. Y para de contar. Eso es una trayectoria abierta, cuando voy de un punto a otro punto. Pero una trayectoria cerrada es cuando yo hago el ciclo completo. Entonces, me fui hasta A y me devuelvo hasta B. Para darle un poquito más de claridad, dejemos las pepitas ahí que las vamos a usar. Recordemos que esto es la magnitud vectorial. Y este delta de R es la posición inicial menos la posición final. Digo, la final menos la inicial. Un pequeño ejemplo para que lo comprendamos mejor. Resulta que yo tengo esta pepa. Yo digo que acá hay una distancia de
2 metros. Y llegó acá y acá hay 10. Uy, me quedó horrible ese metros. Listo. Y para moverla de aquí a acá, tuve que aplicar una fuerza de 5 newtons. Entonces, ¿cuánto valdría el trabajo? Entonces, el trabajo, recordemos que esa siempre se usa W mayúscula, es igual a la fuerza por delta R. Acá no tengo delta, pues voy a usar una D. Delta de R. Listo. ¿Cuánto vale la fuerza? Pues vale 5 newtons. 5. ¿Cuánto vale delta de R? Entonces sería el final. ¿Cuánto vale el final? 10 metros menos 2 metros. Entonces, ¿cómo nos Profe, siempre se va quedaría? a restar. Sí, siempre. El final menos el inicial porque es la variación de la posición. Pero, por ejemplo, si el sistema está en el origen, pues ¿cuánto sería? Si la pepita estuviera acá, ¿cuánto vale la posición de esa pepa acá? 2 metros. Valdría 0. Listo. Entonces acá nos queda 5 newtons por 10 menos 2, pues casi siempre a 8 metros. Y 8 por 5 da 40 newtons por metro. Es decir, que el trabajo que yo realicé para mover esta pepa de aquí a acá, una distancia de 8 metros, aplicando una fuerza de 5 newtons, ¿cuánto fue? 40 newtons por metro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, yo sí voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Ese silencio abrumador. ¿No se acuerdan? Listo. Entonces les voy a recordar. Aplicando el teorema, creo, algo así. Creo que lo del teorema de Pitágoras, eso de la hipotenusa, ¿pues? Por ahí va la idea. Bueno, voy a hacer otra pepita acá. La voy a colocar de negro. Listo. Allá está nuestra pepita negra. Entonces vamos a dibujar el vector que me define la posición. ¿Dónde está la flechita? Acá está la flechita. Pero nos quedan 10 minutos, entonces tenemos que apurarle a la calculada del vector. Esta vaina que le dio. ¿Dónde están mis flechitas? Acá está la flechita. Listo. Listo. Ese es el vector posición de esa pepa. Esa pepa está ubicada de la siguiente manera. La posición está dada por 3nx más 5. Se me confunden los 5. Más 5 en y. Listo. Ahora bien, ¿cuánto vale la magnitud de R? Entonces es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. Entonces,
¿Cuánto da 3 al cuadrado? 9 más 5 por 5. 25. Muy bien. ¿Y cuánto es 9 más 25? 34. O sea que es la raíz de 34. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 34? Espera, profesor. Están en la casa y no sacaron la calculadora. Estos chinos son flojos. Profe, no da exacta. No, no da exacta, así se va. Pero 5 al aproximado sería así. es igual a 5.83. Es decir, que ¿cuánto vale la magnitud de ese vector? 5.83. ¿Sí fue claro o tienen dudas? Amén. Señor. ¿No? ¿Para todos fue claro? Sí. Bueno, igual la clase está quedando grabada por si alguien la quiere volver a repasar, entonces no hay problema. Ahí, ¿dónde está, profe? La van a encontrar en la carpeta donde les dejé las actividades. En la carpeta de la clase yo ahorita la subo en YouTube y más o menos en una horita ya va a estar disponible. Ah, Bueno, entonces, donde FR denota la magnitud de la fuerza aplicada en la dirección del desplazamiento. ¿En qué dirección tiene que ir la fuerza? Hacia donde se mueve el objeto. Si nosotros miramos la grafiquita acá, el vector fuerza, ¿para dónde va? Para donde se mueve el objeto. Entonces, la unidad en el sistema internacional que se usa para cuantificar el trabajo se denomina Julio y fue nombrada en honor al físico inglés James Joule. Los dos casos en los que los bloques están levantando una velocidad constante permiten establecer tres conclusiones importantes. Primero, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce una mano en el caso 2 es el doble del trabajo realizado en el caso 1. ¿Por qué? Porque el objeto pesa el doble. Entonces miremos, la distancia fueron iguales, pero este tiene menor peso y este tiene el doble del peso. Entonces, por lo tanto, acá es fuerza por distancia y acá es 2 veces la fuerza por distancia. Bueno, a ustedes les voy a dejar que estudien la conclusión 2 y la conclusión 3. Y les voy a programar otro espacio para que nos reunamos porque ya nos quedan como... Ah, no, nos quedan 5 minutos. Eso lo alcanzamos a hacer en 5 minutos. Listo. El trabajo realizado por la fuerza neta que actúa en cada uno de los campos es igual a 0. Como el objeto sube con una velocidad constante, la fuerza neta o todas las fuerzas que actúan sobre los bloques es igual a 0. Entonces, ya dijimos por qué este trabajo es 0, porque el objeto se mueve a velocidad constante. Cuando los objetos se mueven a velocidad constante, entonces el trabajo es 0. Por lo tanto, 0 por algo, ¿cuánto da? Pues 0. Pero eso sí se mueve con velocidad constante. Listo. Si una fuerza tiene una magnitud en una dirección contraria al desplazamiento del trabajo realizado por esta fuerza, el trabajo es negativo. De acuerdo con los casos en que el bloque levantado verticalmente, el peso de los bloques va dirigido verticalmente hacia abajo y el desplazamiento de la velocidad es constante que presenta en la vertical hacia arriba. Por lo tanto, el trabajo realizado por el peso del bloque se considera negativo. Traducido al español. Resulta que el peso va hacia abajo y yo estoy moviendo el objeto hacia arriba. Si yo miro cómo se mueve el objeto, el trabajo será positivo porque yo estoy levantando el objeto. Pero el trabajo negativo, ¿quién lo haría? El peso del objeto porque está opuesto a la dirección del desplazamiento. Es decir, como el objeto está subiendo, el trabajo del peso es mantenerlo ¿a dónde? Hacia abajo. Y la gravedad no cuenta.
Por eso, porque acuérdate que el peso es masa por gravedad. Ah, La gravedad sí está haciendo su trabajo, bueno, está haciendo parte del trabajo ahí, pero el trabajo es negativo. Pilas, no es que exista la energía negativa porque el trabajo es una forma de energía, sino que simplemente ese trabajo al ser negativo nos está diciendo que es ¿qué? Que es contraria a la dirección del movimiento. Por ejemplo, si yo estoy moviendo una caja hacia la derecha, entonces yo miro que el trabajo es positivo porque mi sistema de referencia es positivo hacia la derecha. Pero resulta que hay un resorte al otro lado y el resorte se comprime y me devuelve la caja. ¿Quién estaría haciendo el trabajo negativo ahí? El resorte, porque me está devolviendo la caja en sentido contrario. Entonces, ese trabajo estaría contraria a la dirección de movimiento. Uy, la que acabo de llegar a la clase. Se agarra. Bueno, en fin. Entonces, básicamente, para retomar, existen varios tipos de energía, no hay un concepto de energía general. Nosotros clasificamos esa energía dependiendo de cada una de sus características. La primera energía que acabamos de hablar, o de la que acabamos de hablar, fue el trabajo. ¿El trabajo qué es? La aplicación de una fuerza en una distancia. El trabajo se puede definir básicamente, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Listo? Se mide en joules. Todo tipo de energía se mide en joules, que equivale a 1 newton por metro. Y pues básicamente también hay energías que se pueden reutilizar, que son las renovables, y hay energías que no se pueden reutilizar, que son las no renovables. ¿Listo, muchachos? Si el trabajo es realizado por una fuerza que produce un movimiento a velocidad constante, es 0. Si el trabajo va en dirección contraria al desplazamiento, se dice que el trabajo es negativo. ¿Listo, compañeritos? Entonces, nos vemos en la próxima clase. Les voy a dejar, en el taller les voy a dejar unos ejercicios. Yo voy a poner unos de ejemplo y ustedes hacen 2 o 3. No olviden, pues, enviarme a la agenda virtual esta partecita que les pedí, que era anotar los conceptos de tomar nota en el cuaderno de la energía, qué es la energía, los tipos de energía, el trabajo con su propia reacción. ¿Listo? Para que no se les olvide que eso lo tienen que enviar hoy. Ahorita se Creo que, puede o sea, por ahí. tenemos que hacer lo de las definiciones y ya. Sí, solo es colocar la energía, tal cosa, pero con reacción propia. Los tipos de energía. Ah, bueno, hay energía tal, energía cinética, energía potencial, ¿qué es el trabajo? El trabajo es tal cosa. ¿Ya? Todos los La tipos de ¿Qué tantos energía. tipos de energía se tienen que poner? Pues coloca pues las que son relevantes en la física.